gracias por tu palabra que nos enseña, nos confronta, Señor, y nos abre el telón a la situación que estamos viviendo en este tiempo de muchísimas personas que, pues, aunque tú les hayas ofrecido ya la salvación tan grande a través de tu muerte y tu resurrección, te rechazan y son los que están impíamente haciendo obras impías sin tomar en cuenta toda la obra redentora tuya, Señor. Te pedimos, Padre, que si en nosotros, que nos has separado del mundo y separado de toda la deserción que había en nosotros y las divisiones y las religiosidades y lo falso que teníamos, y nos has lavado y nos has limpiado por tu pura gracia y misericordia, que nos mantengamos firmes y fieles en esta fe, Señor. Que nos libres del mal, del maligno y de la malignidad. Que sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, para que seamos arraigados y cimentados en ti, Señor. Para que sigas edificando nuestras vidas sobre la roca que eres tú, y sigamos viendo que tú cumples tus promesas, que tu palabra es real y está viva, que solamente resguardados bajo ese fiel resguardo tuyo, bajo el hueco de tu mano, bajo tu grande amor y misericordia y tu sangre derramada, vamos a poder mantenernos fieles, constantes, creciendo en esta gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a no claudicar, a no detener tu obra en nuestras vidas, a seguir anhelando nuestra fe y proclamando este mensaje tan vivo, tan verdadero, tan eficaz, tan real y poderoso que es tu evangelio, Señor. Tú estás vivo y vives en cada uno de nosotros, y queremos avivar el fuego de tu Espíritu Santo por estos estudios, por la palabra, por la relación personal que cada uno tenemos en ti, Señor. Te amamos con todo el corazón. Te pedimos que nos sigas limpiando, que sigas arrancando de raíz cualquier cosa que hay en nosotros, duda, incredulidad, todo el ascetismo que pueda haber en nosotros, que no nos deja actuar en obediencia, lo que nos pueda mantener estáticos o que nos pueda distraer en un momento dado y evitar la obediencia en nuestras vidas a lo que tú quieras que hagamos, Señor. Sigue obrando, Señor, y que no sea en vano, aun si pasamos por situaciones de quebranto y situaciones difíciles, que no sea en vano, Señor, ese quebrantamiento, que obre en nosotros salud, victoria, enseñanza, que produzca frutos en nosotros, Señor. Gracias, porque aún en medio de dolor y de situaciones de pérdida, nosotros sabemos que hay ganancia en eso, Señor, porque tú eres el Rey, tú mandas, tú controlas, tú nos llevas a todos de tu mano, y eres un Dios tan personal que no necesitamos ningún intercesor más que tú, Señor. Te reconocemos y te confesamos hoy, Jesucristo, tú eres el único Dios verdadero, el Señor de señores, el Rey de reyes de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras familias, Señor. Te ponemos en el trono de nuestro corazón y no queremos a nadie más en nuestra vida más que a ti. Te confesamos como el Señor y el Salvador de cada uno de nosotros, Señor, y pedimos por nuestros familiares. Pedimos, Señor, que cumplas tu promesa. Pedimos, Señor, por los esposos, las esposas, por los hijos, las hijas, por los nietos si tenemos, por aquellos que están en quebranto y que puedes usar el quebranto en sus vidas para que vengan a ti. Atráelos con cuerdas de amor, Señor, y que nuestros ojos lleguen a ver la retribución, el pago, lleguen a ver, Señor, que no vamos ni siquiera a desmayar, pues, o a irnos de aquí sin ver tu obra maravillosa de salvación, Señor. Y aun que nos fuéramos
Sabemos que tú cumplirás tus promesas, Señor. Gracias, Oramos Señor. por José Luis y su hermana Juana María Hernández Vázquez, para que tú los atraigas a ti, Señor. Ya pusiste un testigo fiel, que es Lili, que va a hacer luz, Señor, en ese lugar con José Luis, Sí, para que Padre. siga hablando de ti, Señor, que eres el único que los puede salvar y sanar y restaurar y llevarlos a tu reino. Carlos también, Señor, su esposo, ya está pidiendo, Señor, que él venga a ti, Señor. Él dijo un día que era ateo, esas palabras las cancelamos en el nombre de Jesucristo. Cancelamos todo aquello que haya entrado por sus pensamientos y haya caído a su corazón, sea arrancado de raíz, para que siembres tú, Señor, a través de la boca de cristianos y de Lili o del que tú quieras, semillas de salvación en Carlos, para que él despierte al conocimiento tuyo y pueda venir, Señor, a convertirse verdaderamente. Atrae igual a Carlos, el esposo de Mirna, Señor. Atráelo, Señor, y que no sea en vano que Mirna le testifique, que no sea en vano que sea buen testimonio y que sus ojos sean abiertos a que te conozca, Padre. Estamos orando por él y por todos los personajes que están aquí que no han venido, el papá de Alberto, Señor, el papá de Patti, que está pidiendo ayuda, que está pidiendo paz, que tú le estás dando años de vida. Para eso, Señor, el esposo de Consolación, que aunque parezca imposible, para ti no hay nada imposible, estórbalo en su camino, estórbalo, Señor. Pone espinos y abrojos en su camino de maldad para que venga a tu camino eterno, Señor. Para que venga quebrantado a buscar tu rostro, Señor. Y sabemos que tú lo vas a hacer porque confiamos en ti. Y también, Padre, pues te pedimos por el país, porque tú eres el que tienes en tus manos este país, como todas las naciones, Señor. Este es tu tiempo, Señor, para que tú visites México y para que visites los hogares y visites los corazones de los hambrientos, de los sedientos, de los enfermos, Padre, porque por ahí va a empezar, Señor, el avivamiento, el quebrantado tú no lo desprecias, Padre. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Sabe qué se me olvidó decirle? Que a papá lo operan Dios mediante el próximo martes. Bueno, Pues para ponerlo también en oración. lo van a operar de la cadera. De la cadera. Le van a poner un clavo y pues vamos a ver qué. Y su hemoglobina baja siempre se pasó. Pues sí la tenía baja, pero pues no sé qué. Vamos a, Señor, oramos por Luis Alberto, lo ponemos en esa plancha de operación que tú vas a presidir esos médicos. Tú vas a ser el que vas a poner ese clavo, Señor, en ese hueso y va a ser una operación de éxito, porque todo lo que tú haces, lo haces perfecto, Señor. Y esos años de más que le vas a dar a Alberto, Señor, van a ser para que se goce en ti, Señor. Y una preparación para que él a sus 93 años dé testimonio de que tú vives, eres real y eres verdadero, y que él llegue a decir, así como dijo, que yo soy Luis Alberto, igual que diga Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Porque lo va a confesar, Señor, porque tu palabra dice que nadie dice Jesucristo es Señor, sino por el Espíritu Santo. Y sabemos que así va a ser y tú lo vas a sanar, Padre, en esa operación. Es nuestra confianza por tus llagas, Señor, por tu sangre preciosa, porque tú eres un Dios real y lo amas a Luis Alberto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor ama a los viejitos, ¿verdad, Luis? Amén. Los ama. Está salvando gente mayor el Señor ahorita. Está visitando el ancianato. Ahí estuvo mi papá. 10 años. Bueno, vamos a seguir viendo el estudio. ¿Dónde nos quedamos? ¿Alguien anotó? ¿De los gigantes de Génesis? Sí, Ah, que Satanás quiso destruir la genética del ser sí, humano.
para que no naciera Cristo. Ok. Los 6 pueblos de Anac. Pues estábamos viendo que los grandes hombres de gigantes que sí existieron fue mucho antes de que crearan Adán. Los dinosaurios también. Entonces ya se puso de acuerdo la ciencia con la Biblia, porque el creacionismo decía nada más que eran 7 días literales, pero nosotros sabemos que la ciencia ha aumentado y entonces ya se han descubierto y han aceptado que entre Génesis 1 y Génesis 2 hubo muchos acontecimientos y muchas cosas que sucedieron. Entonces el mundo preadámico también existió y lo hemos estado viendo, que había ciudades, había agentes morales vivos que desobedecieron a Dios y luego pasaron por un juicio muy fuerte. Ese juicio hizo, aquí estaba el demonio, cuando el demonio Satanás dijo en Ezequiel que quería subir y que quería sentarse, que quería decir que estaba aquí. El Señor lo puso aquí junto con esa creación antes de Adán, y fue una gran rebelión cuando juzgó el Señor a todos los ángeles que se rebelaron contra Dios. Entonces, aún los gigantes de Génesis son parte de una rebelión de ángeles caídos que está en el capítulo 6 de Génesis. Ya lo vimos, que ellos quisieron destruir la semilla, la genética de la promesa del Señor, de que iban a ser de una mujer y de una genética pura, de una genética santa. Y Satanás quiso destruir la genética, y ahí lo vemos claramente cuando la semilla de la mujer pues fue contaminada y nacieron los gigantes y no prevalecieron, porque Satanás tiene un linaje también y tiene un genoma y destruye. Entonces esa creación pasó bajo juicio completamente, fueron destruidos, y esos ángeles caídos necesitan ahorita, ya lo han descubierto muchos, aunque no tengan a Cristo, lo han descubierto, que quedaron errantes y quedaron en un mundo espiritual y necesitan cuerpos para manifestarse visiblemente. Por eso quieren entrar en personas, que son los ángeles caídos, y que la gente que no lee la Biblia les dice de muchas formas, les dice fantasmas, les dice duendes, les dice de muchas maneras, como espíritus errantes, como son los demonios que vagan, y que son los ángeles caídos que pasaron por el juicio de Dios y sí tuvieron cuerpos, pero eso fue el juicio, que no iban a tener más cuerpos y que iban a estar bajo el juicio de los cuerpos. Entonces ellos quieren manifestarse y se meten en cuerpos, inclusive se meten en animales. Lo vimos con el gadareno, que sí pudieron meterse en cerdos. Hicieron un caos aquí en la tierra cuando el Señor los juzgó, y por eso después el Señor nos muestra en Génesis 1 que había un gran desorden aquí. Dios no es un Dios de desorden. Entonces, si había agua totalmente inundado todo, era el desorden que el enemigo hizo, pues un gran berrinche, podría decirse, catastrófico, y pues usó toda su fuerza que tenía y todo el poder que tenía para destruir y rebelarse más contra Dios, porque no pudo obtener el trono. Y de hecho siempre ha querido un trono, y Él quiere el trono de nuestras vidas. Por eso cuando Cristo viene a nuestras vidas, nosotros tenemos que darle el trono luego al Señor Jesucristo,
Porque si tú recibes a Cristo como Salvador nada más, es un proceso que tarde o que temprano tú sigues en el trono o a otro se va a sentar en el trono de tu vida. Y el diablo siempre va a querer estar en el trono de tu vida. Entonces, como Dios ha decidido manifestarse a través de su creación, que somos nosotros, los redimidos del Señor, es importante que le recibamos como el Rey, como el Señor de nuestras vidas, como el dueño, para que gobierne nuestras vidas, porque si Él no está gobernando, otro está gobernando. Y es mentira que es el yo-yo, es el diablo. El diablo siempre quiere gobernar, y quiere gobernar todo, nuestras vidas, la nación, las ciudades, los sistemas, las iglesias, todo, quiere entronizarse. Y por eso va a llegar un tiempo que va a tener permiso de tomar control de este sistema del mundo, porque va el anticristo, él se va a sentar en el trono, pero por muy poquito tiempo, ¿sí? Entonces, cuando Cristo vino, Él no vino a reinar, vino a morir en la cruz, y querían que reinara en ese tiempo, ¿se acuerdan? El Señor dijo que su reino no era de este mundo en ese momento, que Él no venía como rey, Él venía como salvador, pero hasta el diablo quería que reinara, lo motivaba a que reinara, a que Él tomara control de las cosas, y el Señor no, porque Él tiene un tiempo para reinar. Entonces, este es el tiempo de que el Señor quiere reinar en tu vida. No quiere reinar en ningún otro lado, sino nada más en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero en el mundo anterior, preadámico, hay muchas cosas que podemos ver. Por ejemplo, en el huerto ya vimos que estaba Lucifer cuando pusieron ahí a Adán. Vemos muy claramente que estaba adentro de un animal, ¿verdad? Porque se manifestó como una serpiente. Y ahí había ángeles caídos, y el Señor tomó control de él inmediatamente cuando pues el huerto ya no pudo estar ahí Adán y Eva. Lo sacó, y acuérdense que puso un ángel con una antorcha encendida para que ya no volvieran a entrar al huerto, porque ahí estaba el árbol de la vida, que es Jesucristo. Y el que comiera de ese árbol se iba a ser eterno, y eternamente ya no iba a poder tener redención. Entonces, vimos todas las dimensiones de los gigantes, ¿se acuerdan? Sí. Que ahorita puede que veamos gigantes, pero no son gigantes de esa época, porque los de ahorita están enfermos, padecen gigantismo. Sí. No son los gigantes de la genética de Satanás, son desórdenes de la genética, pero no son los gigantes de antes. Eran de 11 pies de alto antes, y se han encontrado esqueletos, y sí hay pruebas de que hubo gigantes de la tribu de Anak, y realmente leímos versículos donde todavía David peleó con un gigante, que era Goliat. No era un hombre enfermo, Goliat era un hombre fuerte, y era de la tribu de los filisteos de aquella época, ¿verdad? Personas endemoniadas como el gadareno no era gigante, pero sí estaba controlado cerebralmente por demonios, porque nadie lo podía detener, y ya leímos que ni encadenado lo podían tener, era fuertísimo, y pues eran espíritus muy demoníacos. No se sabía lo del genoma hasta el año 1860, cuando Mendel descubrió la genética que se hereda, y luego en 1954 el doctor Crick descubrió lo que era el ADN, el genoma humano. Entonces han avanzado muchísimo en la genética, y quiero decirles que
les voy a seguir hablando de eso porque me estoy instruyendo un poco sobre la genética de Satanás. Satanás también tiene genética y también ha engendrado hijos de desobediencia. La escritura habla de hijos de desobediencia actualmente y va a nacer el anticristo con una genética satánica, y hay muchos ya muy satánicos en la actualidad que no tienen alma, no van a resucitar cuando mueran, porque no son humanos, son híbridos. Y sí hay mucho de eso, lo han descubierto muchos científicos, lo han descubierto, la ciencia ha aumentado mucho y va a seguir aumentando cada vez que nos acerquemos al final de los tiempos. Va el Señor a revelarnos más cosas a sus hijos. Por eso es muy importante, que les quiero decir, que vivamos vidas santas. ¿Por qué? Porque sin santidad no vamos a ver a Dios, y en esto me refiero a que lo vamos a ver en hacer milagros, sí, porque el Señor es el mismo y hace milagros, pero más que nada en verlo en las Escrituras, en revelación, en entendimiento, en profundidad de las Escrituras, que nosotros la leemos, la Escritura, y a veces todavía no la entendemos. Pero entre más limpieza hay en nuestras vidas y más entrega y consagración a Dios, más vamos a entender la palabra de Dios, más se corre el velo de nuestro pensamiento, porque el Señor dice: mis pensamientos son altos y mis caminos son altos. Entonces a veces andamos con un pie en el mundo, con un pie en la carne y con otro pie en las Escrituras, y decimos que somos cristianos a medias. Necesitamos ser cristianos al 1000, al 100%, y el Señor va a empezar a revelarle a sus hijos, a sus profetas, cómo anunciar la palabra, cómo enseñar, cómo tener unciones especiales, porque es lo que el mundo necesita ahorita para convertirse, ver a Cristo verdaderamente en nosotros, que seamos la manifestación de la gloria de Dios en esta tierra. La iglesia primitiva tenía la lluvia temprana, pero la iglesia de los últimos tiempos, la verdadera, el cuerpo de Cristo verdadero, los hijos redimidos del Señor, dice que está profetizado que tenemos la lluvia temprana y tardía junta, o sea, una revelación alta. Dice: cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, ¿qué tanto le amamos al Señor? ¿Y qué tanto dividimos nuestro corazón para amar otras cosas? Si todavía estás amando el mono, la mona, perdón, no vas a tener una revelación, porque solamente Cristo es el único que tiene que estar en primer lugar en nuestras vidas. Señor Jesucristo es la Santísima Trinidad y es la palabra de Dios, porque el Señor no está mudo, habla, y habla a través de esto. No es esto y aquel libro, no es el libro del mormón, no es el libro del testigo de Jehová, no es esto y el libro fulano, es esto y punto. Es la palabra de Dios y el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. El único camino, la verdad y la vida, el único que me perdona, me sana, me salva y me levanta. Y Él quiere formar su vida en mí, en ti, su carácter, su unción, sus pensamientos. Pablo lo llegó a decir, Pablo recibió tanta revelación, no sabemos qué el Señor, a dónde lo llevó, qué le mostró cuando estuvo en África o en Asia, ¿se acuerdan? Que estuvo muchos años ahí, teniendo una relación personal después de que el Señor lo tocó. No sabemos, pero yo me imagino que le enseñó mucha revelación y le dio mucho entendimiento, se entregó tanto porque era un hombre puro. Era un hombre muy legalista, fariseo, pero de los que querían cumplir la ley, porque era lo único que tenía. No tenía otra cosa más que la ley. Y dice que era irreprensible en la ley. Fariseo de fariseo, hebreo de hebreo, de la tribu de Benjamín, la mejor escuela, él estuvo ahí. Era un hombre entregado al Antiguo Testamento, al 1000, y después se entrega a Cristo al 1000. O sea, no hace diferencia en su vida. Y es ahí donde nosotros leemos que Pablo dice con mucha revelación: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y si muero para Él, muero, y si vivo para Él, vivo.
Entonces, y él llegó a decir tantas cosas que no era un mensaje hueco, era un mensaje vivo. Entonces, en Mateo 24, el 37 al 39, en los tiempos, Jesús escoge que como en los tiempos de Noé, ¿cuáles eran esos tiempos de Noé? Pues el Señor acaba con toda la gente, acaba con toda la creación, acaba con todos y nada más escoge a 8. Dice que cuando Él va a venir, todo va a estar como en los tiempos de Noé. Entonces, ¿a quiénes se van a salvar? No quiere, 8 significa el tiempo de Dios en la actualidad. Pues siempre decimos que son 7 porque el Señor es fiel a su pacto, 7 son los 7 días de la creación, 7 es el tiempo de Dios perfecto para 24. crear todas las cosas y Él se compromete en el 7. Pero aquí dice 8, los tiempos de Noé, 8. 8 el Señor dice que hizo cielos nuevos y tierra nueva con 8. Entonces, para nosotros nos está diciendo, como en los tiempos de Noé, el Señor va a hacer cosas nuevas. Y empezó cosas nuevas también cuando empezó con Adán. No había nada. ¿Me explico? Pero Él había hecho antes algo. Dios siempre ha sido un Dios creador. Dios siempre ha sustentado a los seres que Él ha creado y que son suyos. Desde que yo me convertí, y yo sé que ustedes tienen pocos convertidos, menos Raúl, no sé cuántos años tienen ustedes de convertido. Bueno, ¿usted, hermano? 22. Bueno, yo tengo 40 años de convertida, pero quiero decirles que desde que yo me convertí, yo leí muchos libros, aparte de la Biblia, estudié muchos seminarios, muchos estudios, mucho, porque un hambre increíble que puso Dios en mi vida para tener conocimiento de Él, de la palabra. Y una de las cosas que yo me di cuenta que ya estaban enseñando esto, era que el diablo estaba distrayendo ya mucho con los ovnis en aquella época, hace 40 años. Y que era el diablo, totalmente, y que salía del centro de la Tierra, del Triángulo de las Bermudas, salían todas las naves. Y que una enseñanza muy, que podría decirse científica e irreal, porque no había demasiados avistamientos, pero ahorita hay muchos avistamientos y ya puede decirse es una doctrina, es algo que hasta gente ha sido contactada por ovnis, que ha tenido encuentros con ovnis, ya han hecho películas, ya la gente ya está creyendo en ovnis. Y quiero decirles que ese fenómeno de ovnis realmente pues está desde 1946, cuando cayó una nave y cuando ahí por Nuevo México y encontraron los cuerpos y la NASA los tiene y todas esas historias. O sea que es cierto. Sí, pero son demonios. Definitivamente son demonios y sí está los llaman ovnis porque son objetos no identificados, ¿verdad? Pero quiero decirles que lo malo de aquí es que les dicen que hay buenos y que hay malos. Y que todos son malos. Yo quiero decirles que todos son malos. Todos. No tienen nada de buenos. Y son tripulados por entidades satánicas. Y no es cierto que viven en otros planetas. Para nada. Y no es cierto que son independientes de Dios. Son demonios. Totalmente. Y que cuando sea el rapto, todos van a decir que fueron llevados por ovnis. ¿Sí? Y que definitivamente eso no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios está diciendo. No habla absolutamente de que estemos esperando que nos va a raptar un ovni y que hay habitantes en otros planetas, ni nada. Por eso quería yo que ustedes leyeran el libro de Judas ahorita, porque el libro de Judas es una profecía de este tiempo, es una profecía de la maldad, es una profecía de las entidades malignas, es una profecía de que ahí están pues citando, ¿verdad? Ángeles caídos,
personajes malvados, malignos, que están haciendo que la gente crea errores, que crea mentiras, que sea distraída de la verdad y que se esté ocupando de una ciencia que no tiene nada que ver con la ciencia que Dios quiere revelarnos, como es el aumento de la medicina, como es todo lo que es la ciencia que Dios ha puesto en grandes hombres y mujeres de ciencia, que Dios les está revelando cosas increíbles, los grandes descubrimientos, los grandes ideas que Dios ha dado últimamente para avanzar en el conocimiento humano, que unos lo toman para mal porque se apartan de Dios, pues ya es una decisión de personal. Pero ¿de dónde vienen las ideas? Vienen del Señor, porque el Señor es el creador y sustentador de todas las cosas. ¿De dónde viene el pensamiento alto? Del Señor. Por ejemplo, Einstein, que tuvo una inteligencia grandísima, que fue revelada a él muchísimas cosas que a ninguna otra persona le habían revelado. Y él de repente las recibió. ¿De quién las iba a recibir? De Dios. Dios tiene control de nosotros y nosotros nos sometemos a Dios, definitivamente. Someter nuestros pensamientos y nuestro corazón y nuestra alma y nuestra vida al Señor, y Él puede hacer de nosotros lo que Él quiera para usarnos, para bendecirnos, para sacarnos. Por eso las leyes de este mundo de que no hay dinero y hay mucha gente y la eutanasia y todas son tonteras. Imagínense, tú te subes a un avión y vuelas y ves kilómetros y kilómetros y kilómetros de montañas y de paisajes y no hay ni una casa, no hay ni una persona, y la gente se atreve a decir que está superpoblado el mundo. Mentira, es mentira. Si hay muchísimo espacio donde podemos vivir, y ríos y ríos y de agua y montañas y lugares inmensos sin nada. ¿Cómo vamos a creer que está superpoblado? Lo que pasa es que la gente millonaria, avara y codiciosa quiere más, y son estrategias de Satanás, que pone también ideas en la gente que no tiene a Dios para hacer más dinero. Entonces el escenario que está poniendo el Señor delante de nosotros está siendo muy fuera del reino de Dios, muy movido por Satanás. Está siendo preparado un escenario para los últimos tiempos, para los tiempos que va a estar el anticristo. Y nosotros no dependemos de eso, dependemos del escenario del Señor. Todos nosotros, que nos mueva el Espíritu Santo, que nos mueva el Señor, y aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Entonces, toda la creación de Dios, los hijos de Dios y toda la creación de Dios está gimiendo para la madurez de los hijos de Dios. Está gimiendo, dice Romanos 8:28, creo, 8:28, dice, toda la creación gime aún esperando la manifestación visible de los tecnones. O sea, ahorita hay muchos hijos de Dios que son güiros, que no están maduros, pero el Señor está esperando que maduremos, y la creación misma está esperando que maduremos en Cristo. O sea, los cristianos tenemos que madurar, tenemos que darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos a Génesis 4, ya lo habíamos leído, cuando los gigantes, y Mateo 24. Bueno, léemelo, Mateo, perdón. ¿Qué parte? Mateo 24. Es el de 37 al 39. 24. 24, 37 a 39. Sí. Amén. Okay. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, no entendieron qué significa, que tenían su mente y sus costumbres y sus hábitos y sus tradiciones
y su mundo sin entendimiento. O sea, no tuvieron una revelación clara de qué estaba predicando Noé, porque Noé estaba hablando de que se arrepintieran, de que buscaran el arca, que buscaran un cambio de vida para ellos. Noé fue pregonero de justicia, predicó el mensaje de Dios por 150 años antes de que cayera las primeras gotas de lluvia. Y la Biblia dice que nunca antes había llovido. Entonces, el Señor, así como destruyó la creación preadámica, volvió a destruir toda la creación, el día del diluvio. Había mucha maldad otra vez, pero con una diferencia. La palabra del Señor pues no regresa vacía. El Noé predicó y no se arrepintieron, pero 8 entraron en el arca y traían un gen diferente y volvieron a crear una creación con un gen diferente, o sea, santo, porque estaba ya muy corrompido lo que Dios destruyó, por eso lo destruyó. La gente que no entiende dice, bueno, pero ¿por qué matar a niños cuando mataron a todos los que estaban en Canaán? ¿Por qué matar niños? ¿Por qué matar mujeres? ¿Por qué? Porque eso tenían ya un gen corrupto en sus vidas. ¿Me explico? La generación santa tiene un genoma santo y el Señor tiene leyes que uno tiene que entender por qué uno tiene que obedecer las leyes, ¿sí? Las leyes de Dios, las leyes del reino, ¿las conocemos todas? Tenemos que leer las escrituras, porque Dios tiene leyes y tiene limitaciones para nosotros. Si nosotros somos libres en Cristo, no quiere decir que somos libres para vivir en libertinaje. Cuando venimos al Señor y nos da libertad gloriosa, porque ya somos hijos de Dios, no quiere decir que yo voy a hacer lo que me da la gana. Voy a vivir en la libertad de Cristo. La libertad de Cristo es someterme a su ley divina, seguir al Señor y obedecerle a Él. Esa es la libertad. Me da la libertad de escoger seguir a Cristo. Escoger el bien, escoger seguir siendo limpiada y perdonada, porque si hay libre albedrío, y el Señor se los dio desde el principio, a todos, porque esa es la ley moral de Dios para su creación, que hay libertad a sus criaturas. Y en esa libertad yo puedo decidir si le sigo o no le sigo. Aún cuando entraron en el arca los animales, quiero decirles que Dios, cuando acabó con todos, muchos de los que con los que acabó ya no tenían alma. Había muchos contaminados, ya no había gente con alma, ya no eran ni siquiera redimibles, ni siquiera eran, o sea, sí había quien pudiera arrepentirse, pero por ejemplo no entraron animales sin alma. En Isaías 26:14 lo vamos a leer si quieren. O sea, los demonios que entran en cuerpos, cuando el cuerpo muere, ahorita actualmente, el demonio se sale de ese cuerpo. No se queda en ese cuerpo. Y busca otro cuerpo. Cuando alguien hace liberación por una persona, el demonio se va y uno tiene, el que está orando por liberación, tiene que mandar a ese demonio al lugar de donde vino y encerrarlo en el nombre de Jesús, mandarlo a encerrar en el nombre de Jesús, porque si no ese demonio sale y va y busca otro cuerpo. Entonces no podemos hacer las cosas sin entendimiento y sin guianza del Espíritu Santo tampoco. Entonces hay que saber liberar también, no nada más echar el demonio por y ya. Y los demonios también se heredan en las casas, en los hogares. Cuando el hijo, el padre, el hijo y el nieto y demás están en el mismo pecado y traen la misma maldición, el demonio, se muere el abuelo o el tatarabuelo y viene y entra en donde
está la maldición. Por eso en Cristo hay libertad para cancelar maldiciones y vivir bajo la bendición del Señor, pero hay que vivir como Dios quiere que vivamos. ¿Me explico? Entonces, ¿de dónde vienen esos demonios? Desde lo preadámico. ¿Qué dice Isaías 26:14? Muertos son, Ujú. no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Esos son los híbridos, los que no tienen alma, no pueden resucitar, están bajo un juicio. Esos muertos no resucitan. Porque todos la creación de Dios vamos a resucitar, ¿sí o no? Sí. Todos los que tenemos alma vamos a resucitar. Porque todos estamos esperando la resurrección de los muertos. Y hay un lugar para cuando resucitemos, hay un lugar. Ese cuerpo ya tiene su alma en la presencia del Señor. Y luego se van a juntar. ¿Sí? Va a resucitar El cuerpo. Pero el alma ya está con Dios. Porque ahorita los panteones tienen cuerpos. Hasta el mar va a entregar sus muertos. El día de la resurrección. Va a haber un día de la resurrección de los muertos. Pero si moriste en Cristo, esa alma ya está con Cristo. Si no, como quiera el día de la resurrección, la tierra entrega sus muertos y el mar entrega sus muertos. Pero hay personajes que no tienen alma y no van a resucitar. Son los híbridos. ¿Nacieron sin alma? Es que son los híbridos los que tienen genes satánicos. No tienen alma. Hay muchos ahorita y lo está promoviendo mucho el diablo, los zombies. Esos no tienen alma tampoco. Son creación del diablo, son genoma satánico. Y están también los famosos Nefilim. ¿Quiénes son esos? Son híbridos. No eran seres humanos, son híbridos mezclados entre ángeles y humanos. Se oye feo, pero hay gente que tiene sexo con demonios. Hacen pactos y hay satanismo para tener sexo con demonios. Son temas muy difíciles y muy delicados, pero existen. Y así van a ser el anticristo. Satanás tiene una genética y está corrupta y no tiene nada que ver con la imagen de Dios, no tiene salvación, no son redimibles, no son perdonables y no van a resucitar. Entonces, el libro de Daniel, el capítulo 12, el Señor le da una revelación a Daniel y le dice que selle eso, que no se va a abrir hasta el tiempo del fin. Y en esa revelación, pues es cuando nosotros vivimos ahora en el siglo XX, XXI, se abrió el libro y se ha abierto el conocimiento y la revelación de muchos inventos que vienen de Dios directamente y sobre el tiempo del fin. Daniel, ¿qué hermano? Capítulo 12. Todo el capítulo ahí viene, creo que al final del capítulo. El código genético. Daniel 12, ¿qué? No sé el versículo, nomás tengo que leer tú después el capítulo Esto... 12, en el que se sella el libro. Es una revelación que dice que lo selle, que no lo va a entender nadie en aquel tiempo, en el tiempo que lo escribí Daniel. Es una profecía que es para los tiempos finales. A ver qué dice. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro Ajá, hasta el tiempo del fin. así es, Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. así es. ¿Le sigo? ¿Sí? Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie. El uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. ¿Leíste el 2? No. No, El 4. A ver, El el 2. 4. Mira lo que dice. El 2. Léeme el 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra O sea, serán, los muertos.
serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y luego el 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hasta ahí. Entonces, el 8, perdón. 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y el 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hasta ahí. Entonces es una profecía para este tiempo. Ya se abrió el entendimiento de esto. Y el Señor lo está haciendo. El Señor nos está dando entendimiento a los que somos del Señor, pero los impíos dice que no les va a dar nada de entendimiento de que ellos son impíos y que están actuando impíamente y que van a perecer y que no van a recibir nada. Entonces el Señor nos ha sacado de eso. Y no es un motivo de gozarnos, no es un motivo de decir, Señor, qué maravilla que tú desde cuándo lo estás profetizando y está abierto ya y estamos entendiendo que en estos tiempos del fin tú nos has escogido para que tengamos entendimiento de muchas cosas, de por qué están sucediendo, pues lo que está sucediendo. El cerebro es algo tan maravilloso, es una creación de Dios tan maravilloso en nosotros, que Él nos quiere dar entendimiento de su voluntad perfecta. El genoma humano es como un software que Él pone dentro de nosotros, muy potente y muy poderoso, y dice que cada célula de nuestro cuerpo está programado para servir a Dios. Cuando nosotros estamos en conexión con el Señor, en un sometimiento al Señor y en un acuerdo con Dios, todo nuestro ser va a vibrar de una manera diferente para servir a Dios. En el Antiguo Testamento eran pocos los escogidos que el Espíritu Santo visitaba y los despertaba a Dios y eran movidos a profecías, a revelaciones, a escribir las escrituras, a muchas cosas que el Señor los despertó para eso. Ahorita más vamos a ser despertados en cuanto a que cada uno le pidamos al Señor eso. Señor, despiértame al conocimiento tuyo, despiértame a entender tu palabra, úsame, Señor, heme aquí, Señor, lee la palabra de Dios con esa entrega, no con y será que yo, y podré, y quién sabe qué, y a lo mejor yo no, y por qué yo, pero si el Señor lo hace, Él lo va a hacer. Estamos diseñados para eso. Nosotros no podemos decir, yo quiero ser un espectador de lejos y no me quiero involucrar. Ay, no, qué miedo. Por favor, si hay gente que yo digo, ¿ya leíste Apocalipsis? Ay, no, qué miedo. No, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero si es un libro donde el Señor va a correr el velo para que tú lo entiendas, así como le pusiste cuántas veces en una oración tan simple y tan sencilla que no lo hice con la intención de nada más que con mi corazón para que Dios obrara un milagro en la vida de Luis Alberto. Pero ella fue guiada a ponérselo muchas veces, pues a veces necesitamos cuántas veces leer un versículo, cuántas veces leer un libro, cuántas veces orar y hasta que venga una revelación a nosotros. Amén. Porque necesitamos entendimiento. Amén. Te haré entender, dice el Señor. Entonces hazlo, Señor, en mi vida, dame entendimiento. Ya debemos de pensar alto, ya es tiempo de pensar alto. Dice el Señor, mis pensamientos son altos. Mis pensamientos, pero no los de mi yo, sino los pensamientos de la palabra de Dios. Y es tiempo de usar la mente y dejar de pecar. O sea, el pecado no se debe de enseñorear de nosotros. El Señor es
el que debe de reinar en mi vida, no mi pecado. ¿Sí? Y no tanto mirarme a mí, sino mirarlo a Él. Y no darme yo mi primer lugar, sino dárselo a Él. Y el pensamiento, Génesis 1, 26 y 27, dice cómo fue la creación de Adán y Eva. El Señor, por primera vez, está creando algo a su imagen y semejanza. Estoy segura que los ángeles no son a imagen y semejanza de Dios. Estoy segura. Nada más el hombre y la mujer, porque la mujer fue sacada del hombre. Pero aquí que dice 26 y 27, Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Entonces, fíjense qué maravilla. La primera creación no fue creada a la imagen y semejanza de Dios porque eran ángeles. Se corrompieron por un querubín. No eran a imagen y semejanza de Dios. Y ahora el Señor hace lo más hermoso que nunca antes había hecho, la creación de la humanidad actual, como somos de una misma genética todos descendemos de Adán, tenemos la misma genética, a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo sabemos que es a imagen y semejanza de Dios? Y ahí revela una cosa: señorear. Eso es una semejanza. Si yo no conozco lo que es señorear, porque Él es el Señor en mi vida, y yo me tengo que someter al Señor para poder señorear. Tengo que tener la semejanza de Dios en mí para que Él me delegue a mí el señorear. El señorear es en mi espíritu, no en mi carne. Porque si yo voy a señorear en mi carne, voy a ser el soberbio, y el orgulloso, y el fatuo, y mis chicharrones truenan. Y entonces ahí no está Dios, está el diablo, ¿sí o no? Estoy aparte de Dios, yo quiero ser Señor. ¿Eso quién es? El espíritu de Satanás, el querubín protector caído. Pero si yo me someto al señorío de Cristo y dejo que Él señoree en mí, entonces Él me da la capacidad de señorear. Porque el Señor dice que somos herederos y coherederos con Él de todas las cosas. Entonces, ¿cómo va a señorear a alguien en la carne? No. En el espíritu, sí, porque es el Señor que es el Señor en mi vida. Y Él me va a poner en lugares altos a señorear juntamente con Él, ¿sí o no? Amén. Y entonces el pecado no señorea en mi vida. Y no vas a dejar que nadie sea tu Señor más que Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuál miedo? ¿A quién le vas a temer? No existe. Entonces, ¿qué fue antes entonces de la creación de Adán y Eva? Ángeles. Ángeles en la tierra. Encontramos que cuando ya antes de crear a Adán había desorden, había vacío, había abismo, había tinieblas, oscuridad, y se nota que había habido mucha maldad en ese lugar. Por eso el Señor empieza a recrear, ¿verdad? Génesis 1, 2 y 3 y 4 dice que había tinieblas y empieza una restauración, y lo primero que hace el Señor es la luz, porque si empieza a hacer luz quiere decir que había tinieblas, ¿verdad? Nuestra vida cuando nacemos de nuevo es igual. Hay tinieblas en nuestra vida totales. No entendemos nada de Dios, no entendemos la palabra de Dios y somos muy secos. Ni siquiera hay agua en esta tierra. Sequía en esta vida. No hay amor. Hay conveniencia, hay egoísmo, no está la imagen de Dios en nosotros por el pecado. Pero como somos redimibles
El Señor viene a nuestra vida y lo primero que hace es darnos luz. El Señor no les dio luz a los ángeles caídos. Les dio juicio. Y ahí está, ahí llegaron. Ahora, fíjense. Qué tremendo. Esos demonios necesitan un cuerpo para manifestar su maldad. Nosotros nos estorba el cuerpo para manifestar a Dios. El cuerpo es un templo de Dios y tiene que estar sometido al Señor juntamente con nuestro yo y nuestra alma para que podamos vivir espiritualmente. ¿Sí o no? Amén. Y este cuerpo, Dios se encarga de él una vez que nosotros conocemos a Cristo. Y tenemos que cuidarlo, sí, tenemos que alimentarlo bien, pero ya con otra función. Ya para que el Señor reine en nosotros y Él se pueda manifestar a través de nosotros. Pero no le estamos rindiendo el culto al cuerpo, a la vanidad, al tacón rojo y al labial. ¿Me explico? Pues yo también me gusta eso. ¿Por qué? Porque lo que queremos es aprender a vivir espiritualmente y que mi alma y mi cuerpo estén sometidos y mi espíritu sea el fuerte dentro de mí. Amén. Para que Cristo pueda ser manifestado a través de mí y puedan los demás ver y comprender a Cristo en mi vida. Y pueda yo dar el mensaje, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Entonces el diablo siempre quiere que tú seas yo y que tú te alabes a ti mismo y que tú vivas en un humanismo de que tú puedes y que reine tu fachada, ¿verdad? Y que cuántas iglesias se hacen religiosísimas en que manifiestes a Cristo porque no usas pantalones, porque usas falda larga, porque no te pones aretes, porque no te pintas, porque eso es lo que ellos creen que eso es tener a Cristo. Pero eso no es tener a Cristo. ¿Sí ven la diferencia? Ven el engaño del mundo, del diablo, del yo-yo y de los sistemas que están aquí, que esa no es el mensaje. El mensaje es el Señor en nosotros, la luz del Señor, que desenmascara las tinieblas. Y una gente que se dedica a manifestar a Cristo visiblemente porque no usa maquillaje y así va cara de cafetera a decir soy cristiano, no tiene luz. No hay más que puras tinieblas en su entendimiento. Porque la verdadera luz viene del Espíritu Santo y nos da entendimiento y nos da revelación de cómo debemos de vivir vidas verdaderas en Cristo Jesús. Amén. Ayer fui a dar un estudio, voy una vez al mes a la colonia vidriera y ayer fui a dar un estudio de la palabra y una de las cosas que el Señor me puso era eso, que si no tenemos luz y entendimiento, no somos hijos de Dios. Porque eso ¿qué estamos llevando? ¿Qué mensaje estamos dando? Si no hay revelación, si no hemos nacido de nuevo, si no hemos encendido la lámpara en nuestra vida, ¿a quién estamos alumbrando? ¿Qué mensaje estamos dando? Por eso tenemos misericordia del que no ha nacido de nuevo, porque no tiene luz. Tenemos mucha misericordia del que no conoce la luz. Porque es como un bebé que está ahí, todavía no viene a la luz. Lo cuida, lo ama, ya desde ahí todavía no nace y no ha venido a la luz. Cuando ya nazca va a tener la luz. Y así es el que todavía no tiene a Cristo. El Señor tiene misericordia de un nonato porque quiere que nazca de nuevo. Porque quiere que vea la luz. Porque quiere que tenga entendimiento. Entonces, debemos de, como 9 meses va a esperar ella, ¿cuántos meses vamos a esperar para que nazca alguien que está cerca de nosotros, que no tiene luz? No sabemos, pero tenemos que sufrir dolores de parto para que los demás nazcan de nuevo. ¿Sí o no?
Amén. Hay dolores Amén. de parto para que otro se convierta. La tierra gime para que haya conversiones. La tierra gime para que haya madurez en los cristianos. La tierra necesita que Cristo se manifieste. Ahí podemos ver que el diablo ha hecho horrores en esta tierra, horrores lo sigue haciendo. Lo hizo antes de Adán y lo sigue haciendo ahorita. Pero ya viene el fin de él. Ya viene el fin completo. Los ángeles que fueron creados primero, serafines, querubines, arcángeles, 4 seres vivientes, ángeles y el querubín Satanás, que después se usa. Todos, fíjense lo que les voy a decir, debemos de ser probados igual que como somos probados hoy. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que seamos agentes libres morales, agentes morales libres. Nos da libre albedrío, pero todos vamos a ser probados en esa libertad. Y fueron probados los ángeles. Y fue probado Satanás. Y no fueron aprobados, ¿eh? No. Fueron condenados. Ahora nosotros tampoco fuimos aprobados, porque Adán pecó y no fue aprobado. Pero el Señor se comprometió Él mismo a redimirnos, cuando prometió que a través de una genética de mujer, una mujer virgen, iban a ser el Salvador. Y el diablo luego quiso destruir la genética, pero no lo logró. Entonces, la creación reprobada por la eternidad fue una tercera parte de los ángeles y no quisieron obedecer, y todos tenemos que someternos a ese gobierno del Señor. Todos tenemos que someternos al gobierno del Señor. Todos. Si no nos sometemos al gobierno del Señor, no somos aprobados. ¿Quién gobierna nuestra vida? No puede ser un hombre. No puede ser un pedazo de yeso. o un papa. No puede ser una persona redimible. Tiene que ser el único Dios verdadero, el gobierno del Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. El Amén. eterno Dios. Él es el único que nos puede rescatar de todo esto. Vamos al Salmo 103 ya para terminar. Versículo 20. Y aquí quedamos. Salmo 103, 103, versículo 20. Sí. Ujú. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Ok. Entonces, ¿a quién está diciendo que obedece a su palabra? Los ángeles. Sí, ¿Sí? bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, Ujú. poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Ok. Entonces hay un mandamiento a los ángeles, Claro. ¿sí? Entonces, ¿qué deben de hacer ellos? Bendecid a Jehová. Y son poderosos en fortaleza, son fuertes, Sí, y son los que ejecutan la palabra de Dios, los que obedecen a la voz de su ley. Los ángeles están sujetos al gobierno del Señor. Amén. sí, Sí. Y ellos son los que, todo lo que Dios dice, ellos van y hacen. Y así como hay ángeles caídos que se llaman fantasmas y duendes y espíritus chocarreros y demonios, pitufos y demás, también hay ángeles que obedecen al Señor y que van y hacen lo que el Señor les dice que hagan y están al servicio de nosotros. Son ángeles ministradores de salvación. Yo no le voy a hablar a un ángel, esa es una doctrina de demonios. Yo no me voy a dirigir nunca a un ángel, porque viene un ángel caído y se disfraza de luz y me obedece. Por eso se aparecen, se disfrazan de mujeres.
porque vienen y se disfrazan y traen milagros falsos, porque el ángel caído también hace milagros. Entonces, yo no voy a hablarle a un ángel, porque vendría disfrazado de luz para robarle la gloria al Señor. Yo le voy a hablar al Señor y le voy a pedir que me ayude en esto o aquello, o que tenga de mí misericordia, que me abra puertas. Mi oración es al Señor, en el nombre de Jesús, al Padre, en el nombre de Jesús. Y Él va a mandar ángeles a hacer su voluntad. Ejecutan su voz y sus preceptos. Los ángeles que están a la orden de Dios. Hay una doctrina tremenda que existe ahorita, que mucha gente Adora ángeles, pero y son habla caídos. Y existen milagros y pero todo. Pero son los ángeles caídos. Sí. Y está tremendamente, pero está tremendamente disfrazado de vírgenes. Por todo el mundo. Les dicen seres de luz. Son seres de luz. Sí, sí. Y que le han robado la gloria al Señor por siglos. Vamos a orar. Sí, Señor, Padre. estamos delante de ti como tus hijos, como tus Sí, siervos. Señor. Y estamos bajo tus promesas de habitar seguros bajo tus alas, Señor. Es un Eres el lugar único, Señor. donde tú quieres que habitemos juntos en armonía, en unidad, en la misma fe, la misma confianza, Señor, de que tú nos amas y tú nos proteges y nos libras a todos del mal. Por tu grande amor y misericordia, bajo tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, declaramos que tú eres Rey, y que tú eres el Señor de nuestras vidas, y que tú gobiernas, Señor, en los corazones de tus hijos y de tus hijas, aquí y en todo el mundo donde te invocan de todo corazón, Señor Jesucristo, Señor y Rey, y nuestro Señor y Salvador eterno. Gracias, porque solamente por el Espíritu Santo podemos confesar que tú, Jesucristo, eres nuestro Rey, nuestro único Señor y Salvador. Y a ti, Señor, nos sometemos voluntariamente a tu gobierno, a tu guianza, a que nos llenes de tu Espíritu Santo, a que nos abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, y corras el velo, Señor, y nos enseñes las Escrituras, la profundidad de lo que tú quieres enseñarnos en tus Escrituras, palabra por palabra, tilde por tilde, coma por coma, Señor, que tú nos hables, que tú seas, Espíritu Santo, nuestro Maestro, y que las promesas de que nadie te tendrá que enseñar, porque tú aprenderás todas las cosas de la mano de tu Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que se cumpla en nosotros, Señor, porque tú eres el que vas a abrir nuestro entendimiento, Señor. Cada vez que nos metamos a las Escrituras, a oír tu voz, a escudriñarlas, a memorizarlas, a estudiarlas, sé tú nuestro Maestro, Señor. Gracias por tu obra en nosotros, en cada uno de nosotros. Te amamos con todo el corazón, Señor, y te ponemos como el que gobiernas, como el que presides, como el que reinas en nosotros. Sí, Toma Señor. el control de nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.